Sí. Sí, muy buenos días. Soy el doctor Jorge Cortés Laurens. Soy el presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Doctor, cuéntenos sobre el objetivo de este congreso para mejorar las condiciones en el país. Bueno, el objetivo de este congreso es un objetivo fundamentalmente académico y científico. Lo que viene a hacer este congreso es aportar experiencia de clase mundial para tratar de aplicar lo que se da en otras latitudes, en otros lugares, trayendo una playa de 50 profesores de Europa y Estados Unidos y también 150 compañeros profesionales de altísima calidad del resto de Latinoamérica y 200 profesores mexicanos, además de 3,000 asistentes. Y lo que hace el Congreso es aportar la experiencia científica para que todo el mundo comparta su práctica diaria y podamos unificar los criterios en pro del beneficio de los pacientes. ¿Cuáles son los principales retos de la cardiología ahora con el envejecimiento de la población que se avecina, los problemas de los malos hábitos alimenticios y de salud? Bueno, yo creo que me corresponde más que otra cosa hablar desde luego de eso, pero aplicado a México. El gran reto para México es cambiar el paradigma de la mortalidad cardiovascular. La mortalidad cardiovascular en México, y no son datos míos, son datos de la OCDE, publicados desde hace tiempo, pero refrendados el año pasado, muestran que la mortalidad es del 27%. Como ustedes saben, la OCDE agrupa a las 30 economías más potentes del mundo. México es la 11ª economía más potente, sin embargo tiene la mortalidad más alta dentro de la OCDE, con 27.2%, mientras que la media es de 7.9%. Esto es una incongruencia, y es una incongruencia que tiene que ver con un tema de educación para los pacientes, para la prevención, como ha dicho el doctor Juan Granada, para evitar los factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, que es la madre de todo esto, el sedentarismo, que hay que cambiar, y luego también para el tema de lo que se conoce como prevención primaria y secundaria, que es el tratamiento oportuno, la detección oportuna de los problemas de infarto, de embolias, con mucha educación también, y luego planear una logística y políticas de salud. Porque esto es lo importante. Lo importante son las políticas de salud y tenemos que incidir directamente en nuestras políticas de salud, y este es el momento para incidir en ellas. Porque no podemos seguir teniendo esta mortalidad que realmente nos entristece porque es demasiado alta, y esto se debe en muchas cosas, en temas organizativos, de presupuesto. Es el momento para cambiar la idea de los presupuestos, es el momento de hacer una política de bienestar social que impacte directamente sobre esta disminución de la mortalidad. ¿Cómo llegar a los millones de mexicanos que no tienen acceso fácil a la salud? Más que nada en este tema. Bueno, el tema es complejo porque el tema primero empieza por la educación hacia el paciente. Para la prevención empieza con la educación, como ha dicho el doctor Granada, para los profesionales de la salud, para que reconozcan rápidamente con un electrocardiograma el problema, para que el paciente acuda rápidamente a un lugar donde pueda ser atendido adecuadamente, reciba el tratamiento, el mejor tratamiento posible, ya sea que se destape con un medicamento, o el mejor tratamiento que existe hoy en día es destapar la arteria si llega uno en el momento oportuno, y hay la posibilidad de hacerlo, porque hay más de 500 centros, 500 salas en el país que pueden hacerlo. Entonces tenemos que plantear las políticas de salud necesarias para tener accesibilidad, porque el grave problema de México en este momento es el acceso también. Las políticas de salud las podemos plantear, están planteadas, de hecho se subieron al Congreso. Hay una propuesta, y hubo una propuesta en el Congreso con dos conceptos fundamentales. El primer concepto es el concepto de portabilidad. Es decir, la portabilidad significa que si uno tiene seguro social y le da un infarto donde no hay la posibilidad de abrirle la arteria,
pues que te manden a un centro, aunque sea un centro concertado, privado, a un precio fijo que determine el gobierno, que para eso el gobierno debe ser regente de la política de salud, y entonces ser atendido oportuna y adecuadamente, porque lo que es una incongruencia también y que es que no aprovechemos la infraestructura que tenemos, porque tenemos 70% de salas privadas donde se hacen cateterismos y angioplastías y 30% de salas públicas. Las salas públicas están sobresaturadas y las salas privadas están subutilizadas. Tenemos que hacer un ensamblaje de estas dos tesituras para aprovecharlo en beneficio de los mexicanos. Y el Estado tiene que ser regente y capaz de operar políticamente. Aunado al tema de portabilidad, que significa que si uno tiene seguro ISSSTE y en su lugar no hay cómo se atienda, o seguro popular inclusive, entonces, aunado a eso, está el pago cruzado, porque ninguna institución privada va a financiar un tema de esta magnitud. Tiene que haber un pago expedito para que realmente esto ocurra. Entonces, es el momento para evitar 75,000 muertes anuales. Este momento es el momento para evitar alrededor de 70,000 gentes que quedan incapacitadas de por vida, lo cual tiene un costo enorme para el erario público. Para el erario público esto tiene 6 veces más costo, entonces, que un programa sanitario de esta magnitud. Entonces, lo que esto está arrastrando, está rompiendo el sistema de salud, pero también está rompiendo el sistema de pensiones. Tenemos que hacer algo en este momento porque la crisis es muy importante. Lo que menciona de las salas privadas y públicas, ¿70% o 70 y 30? 70% son privadas y 30% son públicas. En el país. El 30% tienen muchísimo trabajo, están sobresaturadas, y el 70% tienen poco trabajo. Entonces, y hay capacidades, como decía el doctor Juan Granada, en el Registro Mexicano de Angioplastía de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, la mortalidad es de 3.7%, con lo cual queda claro que el problema no es de los profesionales, el problema es del sistema. El problema es de políticas de salud. ¿Ha habido acercamiento, por ejemplo? Tenemos pues la esperanza, ¿no?, que con estos gobiernos, con este gobierno entrante, la medicina va a ser más accesible para los mexicanos. Ya llegó un acuerdo, ya hubo pláticas, ya se acercaron a ustedes como responsables pues, de un área tan importante. No, pero claramente estamos dispuestos a ofrecer toda la ayuda científica de parte de las organizaciones científicas, porque es importante plantear una estrategia de salud en este sentido. Lo que hicimos en el pasado es ir muchas veces al Congreso, al Senado, y se lanzó la ley en Senado. De hecho, se subió la ley al Senado, pero esa ley no se subió como se concebía por las sociedades científicas, es decir, con estos dos conceptos que he dicho, que eran fundamentales, sino se hizo un tema de convenios que realmente no nos satisface, porque esto tiene que ser ley para que se cumpla. Muy bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿México tiene la infraestructura suficiente para atender en dado caso de que haya un buen acuerdo y se tenga accesibilidad de los millones de mexicanos? Bueno, como decía el doctor Juan Granada, ningún sistema es perfecto. Todos los sistemas son perfectibles. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país inmenso, de grande, tampoco hay accesibilidad en todos lados. Entonces, ¿pero qué se hace? Una estrategia farmacoinvasiva, es decir, se da un medicamento que funciona en el 70% de los casos para destapar la arteria y deshacer el coágulo, que es lo que genera finalmente el infarto, pero luego se mandan los pacientes a un centro de referencia donde se termina haciendo la angioplastía y destapando la arteria y dejando al paciente en forma adecuada. Aquí existe, para contestar tu pregunta puntualmente, existe la posibilidad en muchísimos lugares. Nosotros tenemos el registro de más de 500 salas operando en el país que tienen la posibilidad de hacer esto. Y desde luego que hay un buen número de profesionales.
Y lo demás será perfectible, se aumentarán la calidad, lo expedito del tratamiento también. Y tenemos que armar primero que nada las políticas de salud para armar el sistema logístico para que esto ocurra. Gracias. Gracias a usted.